¿Cómo están amigos de la parrilla y amigos cocineros? Bienvenidos a mi canal una vez más, El Tablón de Mitali. Y esta vez estoy contento porque vamos a hacer una receta muy típica de aquí de mi región y sobre todo algo de acá del norte del país, y es una discada. La discada que vamos a hacer el día de hoy es una discada con ingredientes base. Si tú le pones más ingredientes, más salsas o más cosas, bueno, ya es una cuestión muy particular, pero lo que vamos a ver aquí es lo mínimo como base que debe de tener. ¿Quieres ver cómo se hacen? Comenzamos. ¿Qué vamos a requerir para esta receta esta vez? Para mi caso, 1 kilo de carne de res en trozos, 1 kilo de carne de cerdo también en trozo, 8 salchichas para asar cortaditas en cuadritos, 300 gramos de tocino, el cual también cortaremos, 200 gramos de chorizo. Vamos a requerir sal de mesa, sazonador de cerdo, sazonador de res, salsa inglesa y 2 cucharadas grandes de manteca de cerdo. No pueden faltar nuestros colores nacionales, verde, blanco y rojo. 2 chiles pimiento morrón verde, 3 cebollas grandes, 6 tomates rojos. Lo primero que vamos a hacer, el tocino que ya tenemos, vamos a cortarlo en trozos más pequeños. Esto, junto con la manteca de cerdo, es lo primero que vamos a utilizar para dar sabor. Tenemos que partir los ingredientes, lo que es la verdura, en cuadritos pequeñitos porque es lo que vamos a utilizar para nuestra discada. A la carne de res le vamos a poner unos chorritos de salsa inglesa para que le dé un poco de sabor, y aparte le vamos a poner un poco de sazonador de res. Mezclamos y una vez mezclado dejamos reposar para cuando lo vayamos a utilizar. A la carne de cerdo también le ponemos un poquito de salsa inglesa que agarre un poco de sabor y su respectivo sazonador de cerdo. Son 2 sabores, 2 sazonadores diferentes, pero al momento de mezclarse van a dar una mezcla muy buena. Vas a ver toneladas de sabor en tu boca que no vas a poder contener. Mezclamos también y lo vamos a dejar penetrándose los sabores porque ya no tardamos en utilizarlos en el disco. Esta vez utilizaremos un disco para nuestra cocción. Esta vez el disco va a ser el anfitrión. Los motores se están calentando y todo va a estar listo para esta discada que tenga un sabor sin igual. Es hora de ir poniendo nuestra manteca de cerdo, que se derrita, que agarre calor, y junto con ella ahora sí es tiempo del tocino. La manteca de cerdo da un sabor muy rico a cualquier cosa que tú utilices para hacer un estofado. El tocino da otro sabor también muy diferente. A pesar de que los dos son del cerdo, cada uno tiene su sabor singular. En el disco tienes que retirar hacia los lados lo que tú ya hiciste para darle espacio y paso al siguiente ingrediente. En el caso de nosotros vamos a utilizar los 2 ingredientes de verdura que son muy duros y requieren mucho calor. Y va a ser el pimiento morrón verde y lo vamos a agregar junto con la cebolla. Ambos van a soltar su sabor, ambos se van a mezclar. Es el momento de agregar pimienta
para que agarre exclusivamente sabores de pimienta, pimiento morrón o chile morrón o pimiento verde y cebolla. Solo me interesa que estos tres sabores se mezclen bien. Una discada es porque la comida la vas a hacer en un disco, pero este disco que es de acero es un disco de arado, es un disco de arar. Las máquinas o el arado, que es la maquinaria, una de las maquinarias para el campo, requiere estos discos, que es su herramienta de corte que entierra en la tierra y va haciendo surcos. Cuando este disco llega a su vida útil y al final de su vida útil se desmonta, se desatornilla, se quita y pues se tira. Pero en muchas otras ocasiones no se tira, se corta con un herrero a manera circular. Si es que tiene bordes ya muy desgastados, se le tapan los agujeros que pueda tener. De hecho tiene hasta 4 agujeros y uno en el centro, que es donde se atornilla la herramienta. Y una vez que se sellan con acero, se le ponen unas patitas, se le ponen unas agarraderas y se utiliza como si fuera un comal gigante. Y esto es un disco y es muy bueno porque están hechos de acero puro y es un acero con un grosor tan bueno que calienta mucho, calienta muchísimo. Y lo bueno de calentar la comida aquí es que no la quema y adquiere un sabor riquísimo. Es como si estuvieras cocinando con un sartén de hierro fundido. Ya que tenemos la verdura lista, vamos a mezclar ambos sabores, el tocino, la cebolla y el pimiento verde. Vamos a revolver así por unos 5 minutos para que los tres ahora se mezclen y agarren el sabor de cada uno de ellos junto con la manteca de cerdo. Para este punto ya se mezclaron bien los sabores, pero tiende a estar un poquito seco el disco. Vamos a darle algo de humedad con el tomate. El tomate se va a sazonar, va a meter un poquito de humedad para seguir trabajando muy bien con todos los sabores. Una vez que el tomate ya hizo su trabajo, otra vez vuelve a mezclar por unos 5 minutos para que ahora todo agarre el sabor completo y cada uno aviente su sabor al disco. Estamos preparando todo porque lo que sigue, ahora sí, es la carne. Una vez que tenemos todo listo, los sabores bien mezclados, hemos preparado el camino libre para la carne de cerdo. Y una vez que la tengamos lista, terminamos y hacemos el mismo proceso. Volvemos a mezclar durante 5 minutos todo. Ahorita lo que nos interesa aquí en el centro es la carne de cerdo y alrededor, en espera de que estar trabajando con el resto de los ingredientes. La carne ya está lista. ¿Qué crees que es lo que sigue? Vuelves a mezclar 5 minutos para que todos los ingredientes se vuelvan a mezclar y una vez que estén mezclados los haces a un lado porque ahora le toca el turno a la carne de res y a las salchichas. En este punto ahora sí sigue la carne de res. Con la carne de res, ya cuando casi vaya a estar lista, vamos a meter las salchichas para darle una mezclada. Miren nada más cuánto jugo ha sacado esa carnita. Mezclamos todo por 5 minutos y damos paso a las salchichas. Miren nada más cómo se ve todo esto. Ya casi estamos oliendo unos buenos tacos riquísimos. Es el turno de las salchichas. Le vamos a dar una pequeña cocidita y después mezclaremos otra vez todo. Ya está listo. Las salchichas están listas. Es la última mezcla porque lo que sigue es el chorizo y lo que sigue es meter al taco, señores. El tacuarazo apareció. Esto es lo último. El chorizo se le pone hasta el último. Le va a dar un sabor muy bueno a todo. Vamos a mezclar. Qué taquito nos vamos a agarrar. Mira nada más. No le puede faltar su cebolla y su cilantro tipo mexicano, el natural, ya te lo sabes. Mira nada más. Le vamos a poner una salsita hecha en casa por mi señora. Espesita como a mí me gusta, picosita, bien rica. Tenemos un dicho en México, papá. Tenemos un dicho en México. Taco que cierra no es taco.
taco que cierra no es taco. ¿Quieres? ¿Se te antoja? Yo sé que sí, porque es una chulada esto. Mm, mm, mm. Me encanta el sabor. Me encanta mucho este sabor. Mm. Qué delicia, qué delicia. Esto, muchachos, es una discada y esto es la manera más básica en la que la hacemos aquí en mi región. Esto es lo mínimo que debe de tener. Si tú aparte le pones cerveza, vino tinto, vino blanco, otras especies, más salchicha, otro tipo de carne, papa, poro, otras cosas, ya es cuestión tuya, pero esto es lo mínimo que debe de tener una discada para poderla hacer. Hay gente incluso que le pone trozos de piña u otros tipos de chile, o chile chipotle, o chile habanero, o chile serrano, pero esto, señores, es una delicia. Yo espero que lo disfruten tanto como yo. Y pues, muchachos, recuerden que si no hay asador, ataúd, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha, placa, no importa. Recuerda que todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.